¿Por qué nace Freedable Campus? Para las necesidades de la industria en Canarias, que prácticamente la mayoría de los alumnos que están aquí en Canarias salen ya con el trabajo casi debajo del brazo. Cosa que es muy importante que creo que la gente que nos escucha tiene que saber. El campus es una escuela online. Creemos que una escuela aquí en las islas tiene todavía más sentido que sea online. ¿Qué necesitaríais vosotros para poder contratar a ese estudiante? Actitud. Yo a la gente le digo lo que tenéis que traer de casa es el talento y el talante, todo lo demás os lo vamos a enseñar. Cuando tú lanzas una oferta de trabajo y recibes 70 o 80 currículums, ¿tiene título el email? No, descartado. Solo te adjunta la reel y el sin ningún texto adicional, descartado. Es una forma muy fácil de que de esos 70 se conviertan en 20. Bueno, pues bienvenidos un día más a otro episodio de Freedable Talks. En esta ocasión tenemos una súper invitada. Ella es Natalie Martínez, directora de Freedable Campus, presidenta de Dibus, madre y superwoman. Y bueno, y también tenemos aquí a Darío Sánchez, que es CEO de Freedable Producciones. Y bueno, en este episodio de hoy vamos a hablar sobre la formación en la industria del 3D, que bueno, que suele ser muy comprometida también. Y bueno, pues vamos a empezar al turrón. ¿Qué opináis un poquito que me dijerais? Porque claro, el 3D es un sector que avanza muy rápido. Siempre hay cambios, hay programas nuevos y demás. Y me gustaría saber qué pensáis sobre la formación tradicional. Me explico. La formación pública que ofrecen los FPs y demás. ¿Creéis que está adaptada a la realidad del sector a día de hoy? Dale, tú. ¿Quieres que conteste yo? Sí. A ver, mira, yo siempre cuando me preguntan sobre formación en cualquier ámbito, pero especialmente en el nuestro, que es un ámbito muy tecnológico, siempre digo lo mismo, que la educación tradicional es educar a los niños de hoy con un sistema de ayer para un futuro que no sabemos cómo va a ser. Esto en un ambiente tecnológico en el que nosotros nos movemos, que cambia casi cada día, todavía es más complicado. Entonces, bueno, sé que se está haciendo, y lo hemos podido comprobar en los últimos años, muchísimos esfuerzos por adaptar sobre todo lo que es la formación profesional, con los nuevos sistemas de formación profesional dual y demás, acercarlo al mundo de la industria, cualquier ámbito, ¿no? Pero claro, en el nuestro es que tú estás estudiando un software hoy y mañana te han cambiado la versión y vuelve a ser una cosa nueva. Se introduce una nueva tecnología del tipo que sea y vuelve a ser algo nuevo. Con lo cual yo creo que la gente no sale todavía preparada para trabajar, sale con una base general que lo que le posibilita sobre todo es saber a qué se quiere dedicar o por dónde quiere enfocar las cosas, pero sí o sí hacen falta otro tipo de formaciones más inmediatas, más rápidas, de puente, que construyen un puente entre eso y lo que es el mercado laboral al final. Sí, yo añadiría además que en la formación reglada, etcétera, otro de los grandes problemas es el profesorado, que realmente no es gente activa en la industria y que, bueno, pues evidentemente tiene unos conocimientos más limitados porque no están en el día a día de una producción, ¿no? Entonces, si añades que el temario está ya desfasado y además que los profesores pues no forman parte de la industria de manera activa, pues evidentemente lo que tenemos es que al final la gente que sale de formación profesional de universidades no está bien preparada en general, ¿no? Pueden estar bien preparados como estudiantes, pero no como trabajadores inmediatos, claro. O sea, como profesionales les queda todavía un aprendizaje grande que hacer. Bueno, hay mecanismos, prácticas y demás, que supongo que hablaremos en un momento, ¿no? Que se pueden hacer para de alguna manera cubrir ese gap, pero que el gap existe. Sí. Y en cuanto, por ejemplo, al tema de programas que se suelen utilizar también en las formaciones pues, públicas y demás, en diferencia con el sector, ¿crees que está alineado o que todavía aquí hace falta trabajar también? Porque claro, puedes aprender por un programa, pero después en la empresa la realidad es que se usan otros totalmente distintos, ¿no? En realidad en muchos se utilizan programas de software gratuitos, como puede ser Blender actualmente, ¿no? Y en la mayoría de las industrias, aunque hay empresas que están adaptando Blender, pero la mayoría usamos el software tradicional que usamos prácticamente todos, porque al final en una producción, salvo contadas empresas, siempre trabajamos en coproducción, es decir, siempre terminamos trabajando 2-3 estudios en una misma producción. Lo importante es que todo el software esté estandarizado en ese caso. Por tanto, es difícil que la gente que viene de formación profesional o de universidad pues haya trabajado con el software. Al final tampoco hay tanta diferencia. Simplemente se necesita un periodo de adaptación mayor porque vienes de conocer uno a saber dónde están los botones y qué funciones puedes hacer o qué no con el software que trabaja en la industria. Y también iba a preguntar, claro, esto dificulta mucho para la gente que no tiene los recursos económicos, cómo poder acceder a formación que sea más específica, ¿no? Aquí a vosotros se os ocurre algo de cómo podrían optar. Claro, trabajar y estudiar a la vez, evidentemente, es el sufrimiento que toca, pero ¿no creéis que se podría hacer algo también con esto?
A lo mejor subvenciones o Hombre, no lo sé. yo creo que es imprescindible, sobre todo por una cosa que comentaba Darío, el tema del profesorado es un problema en nuestro sector bastante grande porque no hay gente que se dedique. O sea, lo ideal es que quien te forme sea alguien que esté en contacto directo con la industria y más una industria que se mueve a la velocidad que se mueve la nuestra. Y eso es muy difícil de conseguir. También porque los salarios que se pagan en educación tradicional pues no son los que se pagan en el mercado profesional. Entonces, claro, conseguir profesionales en activo que quieran dedicarse a la enseñanza o complementar su trabajo con la enseñanza es difícil. Eso que hace que la formación en nuestro sector no sea barata. Especialmente cuando sales ya de lo que es la parte de enseñanzas públicas. Hay que trabajar en ello, Yo creo que se están consiguiendo algunas cosas, se están orientando algunas cosas bien con el tema de las formaciones duales, es decir, pagar a las empresas para que formen a la gente. Creo que es un paso, todavía estamos por ver cómo aterriza todo ese sistema y a lo mejor ahí sí que pueden acceder los alumnos a becas. Pero claro, para las escuelas privadas, que somos la mayoría de los que estamos dando enseñanzas en este sector en España, es difícil porque no hay mecanismos habilitados para eso, porque mucha de esa formación es formación no reglada todavía, entonces claro, es complicado. Pedir créditos, al menos favorecerlos con créditos blandos que vengan desde las instituciones, podría ser algo, empezar por ahí, luego que las becas, pues bueno, que te den una bolsa de estudios y que tú puedas usar esa bolsa de estudios en un listado de centros más amplio, que no necesariamente sea el público, porque es que el público no cubre esa necesidad, y es una necesidad de la industria, del sector, no es algo fabricado, ¿sabes? O sea, no es aquello de quiero estudiar esto porque me apetece, no, es que hace falta gente formada, no hay, pero tampoco hay ayudas para que esa gente se pueda formar, ahí tenemos un gap que cubrir. El pez que se muerde la cola. También me gustaría saber, ¿creéis que es necesario ese curso público de formación general o podría saltar directamente a algo como más especializado? Es decir, por ejemplo, si yo quiero ser groomer, ¿me podría hacer algo directamente de groomer sin saber nada sobre 3D? ¿O siempre es mejor recomendable tener como el palo de generalista para conocer todo el contexto? No es necesario, puedes especializarte directamente. Sí que es verdad que un perfil que viene de generalista es más fácil dar el salto a la especialización, pero no es algo que sea excluyente en ningún caso, ¿no? Ya depende de cada persona. De hecho, hay gente que no ha hecho generalista ni nada, se hace un máster de animación y están animando en empresas sin ningún problema, ¿no? Entonces, no es excluyente. Obviamente tener una base de generalista te da una idea de qué hacen otros departamentos y te ayuda a entender que si tú entregas algo, aunque visualmente esté bien, técnicamente esté mal, lo que estás haciendo es pasarle tu problema al siguiente departamento, que es el que va a recoger la escena, ¿no? Pero bueno, no es excluyente. Tal cual, yo opino exactamente igual. No ¿es requisito? No es requisito. ¿Es recomendable? Es recomendable. También porque mucha parte de esta educación, sobre todo la gente que viene de ciclos medios y superiores, vienen a una edad temprana y está bien esa parte de formación, está bien como para su madurez intelectual, ¿no? O sea, es decir, que ellos vayan aprendiendo a aprender, o sea, y que vengan con una base, además ya en el propio sector, pues todavía mejor, pero sí que es recomendable. Pero es verdad que hay gente que viene hacen un cambio de sector en un momento determinado o tiene una vocación que se les despierta tardía y pueden engancharse a este sector en cualquier momento con una formación específica, sin ninguna duda lo podrían hacer. Vale, os voy a poner un ejemplo. Tenéis un estudiante que acaba de salir de la formación. ¿Qué necesitaríais vosotros para poder contratar a ese estudiante? ¿Qué haría que se diferenciara del resto, ¿no? Actitud. La aptitud la puede recoger, la puede ir mejorando, pero la actitud es fundamental y por una cuestión muy simple. Si realmente te gusta la profesión, yo conozco a mucha gente, ¿no? que sale de la escuela, empieza a animar a lo que queramos y después cuando sale del trabajo sigue practicando, no trabajando, practicando. Entonces eso hace que pueda mejorar y que pueda progresar mucho más dentro de la industria, ¿no? Pero es que por mucho que tengas un talentazo increíble, si no tienes actitud, es preferible casi que te quedes en casa. Me gusta mucho porque esta respuesta no la hemos coordinado y sin embargo hablamos exactamente de lo mismo. Claro, me ha gustado lo que ha dicho Darío de aptitud y actitud, que yo generalmente lo que digo es talento y talante, pero viene a ser exactamente lo mismo. Yo a la gente le digo lo que tenéis que traer de casa es el talento y el talante, todo lo demás os lo vamos a enseñar. El talento es la aptitud, es que primero es que sepas tú hacer de manera innata o que se te dé bien y demás, pero que también la gente piensa que el talento es como algo que te traen las musas, ¿no? Y que te cae del cielo y ya está. No, eso hay que trabajarlo todos los días, hay que crecer, hay que aprender como artista, como técnico. Siempre tenemos que estar en constante aprendizaje porque eso es lo que hace que crezcas como profesional, ¿no? Y luego el talante es la actitud, es
cómo tú te enfrentes al trabajo en equipo, a pertenecer a una organización, a ayudar a tus compañeros, a seguir formándote de manera proactiva, todo esto, ¿no? Y yo cuando hablo con gente y me fijo, he estado reclutando y demás, siempre les decía lo mismo, digo, esto es el requisito, ¿no? El talento y el talante. Y luego la carta de presentación. Digo, porque tú ves una reel y tú ves el portfolio, ¿no? Y tú ves el portfolio y el portfolio lo ves y a lo mejor hay 3 portfolios que son muy similares. ¿Cómo decido yo, no? Entre estos 3. Pues con el talento y el talante. ¿Y el talante dónde lo percibo? Muy probablemente en la carta que me envíes. ¿Sabes? En la carta de presentación de, oiga, me he acercado a su empresa, conozco su empresa, te has molestado por saber qué hacemos, cómo somos. Es decir, si tú somos una empresa de 3D y me mandas tu currículum de stop motion, te diré gracias, pero igual tendrías que haber investigado un poquito más, ¿no? Sobre a qué nos dedicamos. O sea, y eso se demuestra el interés por acercarte a la industria, por conocer, ¿no? Entonces, talento, talante, actitud, aptitud, me ha gustado. Yo al final es cuando tú lanzas una oferta de trabajo para un puesto y recibes 70, 80 currículums, lo primero que hacemos, o fundamentalmente una de las cosas que hacemos es, ¿tiene título el email? No, descartarlo. ¿Manda en copia a 7 estudios? Descartarlo. Claro. Muy común. Claro, pues. Te coge y solo te adjunta la reel y el sin ningún texto adicional, descartado. O sea, es una forma muy fácil de que de esos 70 se conviertan en 20. Y a partir de ahí empiezas a discernir, ¿no? Pero eso es fundamental. Cómo te presentas tú ante una empresa hace que puedas entrar o no. A mí me ha pasado de tener entrevistas, bueno, es muy cómica, pues ya tantos años ya. Me ha pasado de estar una entrevista con un chico con el móvil echado en su cama. Wow. Que esa es buena. Esa me pasó una vez. Telemática, o sea, Sí, era online. Ahí ya tienes la actitud. Era online y el chico estaba, que Claro. digo, bueno, puede ser que a lo mejor no tenga escritorio en su cuarto, pero no sé, siempre Tiene busca, sillas con respaldo, igual no para sé, sentarse, quizá. busca recursos, pienso yo, ¿no? Y también mucha gente que sin experiencia aplicaba y claro, mis primeras preguntas siempre es, bueno, ¿qué conoces acerca de nosotros? ¿Por qué te gustaría trabajar aquí y demás, no? Y decir, no sé, no conozco la empresa. Si me puedes contar tú, y yo, a ver, yo te lo cuento, no es por contártelo, pero un poquito de interés, ¿no? Claro, de es lo que te digo, o sea, tú sí, no lo sé, yo... Le da lo mismo esto que una frutería. Exacto. Sí, Exacto. tal cual, tal cual. Claro, yo antes cuando ibas, claro, yo ya tengo una edad 25. venerable, 25 concretamente. Los 25 sí los he Y cumplido tantos. ya. Y tantos. Eso te lo puedo garantizar, los 25 los cumplí. Yo me acuerdo que en nuestra época ibas a buscar trabajo a puerta fría y tú te ibas con tus currículums impresos en el brazo y entonces cogías un edificio de oficinas y llamabas a todas las puertas. Pues igual no podías tener información de todas las oficinas, pero si en una ponía Panadería González, oficinas de Panadería González, y en la otra ponías administración de no sé qué, y dices, pues igual panadería no es lo mío, pero ya está, no tenías mucha más información, no tenías internet, no tenías dónde mirar todo esto, no te ibas como mucho a las páginas amarillas, queridos niños, que eso no sabéis lo que es, pero y decías, a ver, empresas que se dediquen al ramo de no sé qué y tal, y buscabas, ¿no? Pero hoy en día... Para los jóvenes, el internet es algo que Claro, algunos no hemos disfrutado desde que nacimos. Y el ChatGPT ya no te cuento. Bueno, eso ya, claro. Que tú hoy en día, con todos los recursos que tienes a tu alcance, no te molestes en hacer 3doubles.com. A ver a qué se dedica esta gente antes de mandarle... Ostras, pues habla mucho del talante, de la actitud. A mí había una cosa que tú siempre decías que también era el tema del portfolio, ¿no? De qué te puede hacer, ¿cómo se dice? Diferente. Sí, diferente un portfolio. Porque al final me pasa, ¿no? Cuando vienen de la misma escuela, tú ves los portfolios, son todos iguales. Entonces, además de la carta de presentación, ¿qué podrías tú discernir entre uno u otro teniendo más o menos el mismo portfolio? Es muy fácil. Si uno ves que trae ejercicios diferentes a los del resto de las áreas, sabes que por lo menos practicar fuera de lo que es la propia escuela, pues lo está haciendo. Por lo tanto ya te da una diferencia, pero sí que es verdad que muchas veces, bueno, en los 8 o 9 años que casi tenemos ya aquí, el problema de todo esto es que nos llegan reels de cuando llegaron el primer año, que nos llegan ahora después de 9 años, y es la misma, o sea, no han cambiado los ejercicios. Si ya te lo conoces completamente, es como, qué pereza, ¿no? Porque al final no hay mucha diferencia. En este caso, unos le dedican un mes para un plan, otros 10 horas, dependiendo del talento que tenga cada uno. Por tanto, es muy difícil discernir. Pero ya si ves que hay un ejercicio adicional
o un par de ejercicios adicionales, ya te da que pensar en ese aspecto. Yo creo, para lo mismo que dice Darío, y añadiría un par de cosas. Yo siempre doy un consejo, sobre todo cuando son primeras reels de estudiantes y demás, que les digo, no me pongáis desde el primer ejercicio que hicisteis. Digo, ponedme el mejor que tengáis, porque yo ya presupongo que vosotros no empezasteis sabiendo lo que habéis salido sabiendo, pero no me interesa vuestro proceso, porque eso es un proceso vuestro. Ahora lo que quiero saber es lo que sois capaces de hacer ahora que me escribes. Entonces hay gente, claro, es que si no se me queda muy vacía la reel, primero No hazte alguna cosa extra y si no, da igual. O sea, prefiero ver 30 segundos buenos que 3 minutos de paja, que tampoco me interesan. Y luego sí que hay una cosa que a mí, por ejemplo, yo me fijo bastante cuando las reels son muy similares, que es el mimo que le pongan. Porque eso te habla mucho de como artista, sabes, la visión que tienes. Es decir, si alguien te pone los planos sueltos sin más y ya está, los monta regular, no les pone una música tal, pero tú notas la gente que le ha puesto mimo, que te lo monta bien, que le pone un titulito bajo, que todos los titulitos tienen un formato similar y dices, tiene criterio artístico, tiene vista y además mima su trabajo y sabes que eso luego lo va a traer al puesto de trabajo también, ¿no? Entonces eso también se tiene en cuenta. Y que a lo mejor lo tiene que poner los 10 primeros segundos. Claro, exacto. Sí, son los que marcan la diferencia entre seguir viendo la reel o no verla. Es como el tráiler. Sí, totalmente. De la peli. Yo siempre les digo, bueno, lo primero, hacerse LinkedIn cuando entras de estudiante a la industria, porque es básicamente donde se mueve todo. Y que miren reels de seniors, de gente muy tocha, y tú digas, vale, ¿cómo la ha montado, no? ¿Cómo puedo yo más o menos inspirarme para montar la mía, el mismo que tú dices? Bueno, los senior y tal ya no necesitan porque ya los conocemos en la industria. Claro. Y casi, si tú le preguntas a un senior por su reel, igual la última la actualizó hace 10 años. Yo vi una así, de ¿no? 2014 hace poco. Claro, es normal, o sea. Sí. Pero sí, bueno, te da una idea, ¿no? De las que hay por ahí. Sí. Y ahora cambiando un poquito el tema, con respecto, seguimos con el tema de la formación, sí que me interesaría saber el tema de la inteligencia artificial. ¿Creéis que esto se puede incorporar de alguna manera para formar a estudiantes o cómo podríamos integrarlo junto con esta formación? Yo no solo lo Es creo, un deber. creo que es Es un exacto, deber. creo que se debe. Es un deber. Creo que se debe. No sé, arranca tú. Yo creo que es un deber porque es algo que va a estar aquí, o sea, no es algo que podamos ponernos una venda en los ojos. Tenemos que aprovecharlo y la cuestión es, lo que pasa es que mucha gente, o hay gente que piensa que esto les va a quitar el trabajo. Nada que ver, simplemente es una herramienta más que va a poder aprovechar, ¿vale? O sea, y esto pongo un ejemplo que siempre he puesto con otra gente. Al principio, no en Three en otra empresa que creé hace 2008, creo que fue, o algo así, contraté a un tipo que tenía unos diseños de escenarios que eran espectaculares. Había trabajado para Hanna-Barbera, bueno, para los buenos de la industria, y el tipo llegó con un portfolio que era una carpeta de A3 o A2, no recuerdo muy bien. Con los dibujos, claro, yo veía aquello y digo, pero no me lo has traído en digital y tal. Y no, el tío dibujaba, era una auténtica maravilla, ¿no? Le tuvimos que enseñar a escanear, a mandar emails, no sabía ni lo que era un email ni nada por el estilo. Y le enseñamos y tal, y yo creo que hablé con él la última vez, 2018, que trabajábamos para Grid, en una producción, y el tipo ese fue el día en el que dejó de trabajar en la industria, porque él decía, claro, yo sigo dibujando a mano. Los chavales de ahora cogen Photoshop, hacen tal, les piden un retake, tardan 10 segundos. A mí me piden un retake, tarda 1 hora, porque tengo que hacerlo, escanear, no sé qué tal. Estoy fuera de la industria completamente. Y eso es lo que puede pasar si alguien no se adapta a las nuevas tecnologías, ¿no? Es importante incorporarlo y hay que incorporarlo, sí o sí. Yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que es algo que no vamos a poder parar, que nos guste o no va a estar ahí, y que no es que vayan a desaparecer o les vayan a quitar el trabajo, es que los puestos de trabajo van a cambiar los skills que necesitan. Entonces de pronto vas a tener que incorporar estas herramientas y vas a tener que trabajar de manera colaborativa con ellas, y lo ideal que debería pasar, y es a lo que deberíamos tender todos, es que tú antes hacías en este tiempo este trabajo, y entonces tu trabajo lo dedicabas, imagínate, al borrador, al color, a la mejora, por poner 3 ejemplos básicos de 3 procesos básicos, ¿vale? Pero se puede aplicar a cualquier departamento. Pues ahora toda esta parte bruta te la hará la herramienta, y a partir de ahí tú deberías poder dedicar más tiempo a que esa parte donde yo siempre digo, donde el talento humano sí es imprescindible, le puedas dedicar más tiempo y por tanto se mejore en calidad, se optimicen costes en procesos casi siempre repetitivos. Yo suelo poner 2 ejemplos con esto que me gustan mucho. Uno es una canción que no voy a cantar, no os preocupéis, pero es la canción de video. Cantas muy bien, ¿eh? No, bueno, pero esto es entre nosotros, esto ya haremos el podcast de canto, lo haremos otro día. Pero hay una canción que es Video Kill the Radio Star. Ah, claro, sí.
que a mí siempre me gusta mucho, ¿no? La canción es muy significativa porque la estrella del vídeo no mató a la estrella de la radio. Estamos haciendo un podcast ahora, algunos nos verán en vídeo, pero otra gente nos escuchará. De hecho, al contrario, la radio sigue ahí, seguirá ahí, y hay un revival ahora en forma de podcast, ¿no? Sobre eso. Pues un poco ha pasado lo mismo. Y el otro ejemplo que me encanta poner, porque además estando en el mundo creativo que estamos es muy ilustrativo, es el de los pintores figurativos del siglo XVIII, XIX, ¿no? Que retrataban al marqués de Carabás y su familia. Entonces, cada 2 años el marqués, cuando tenía una nueva criatura en la familia, pedía al pintor que viniera a retratarlos, ¿no? Y se tiraban un mes ahí con el retrato. Y luego de pronto llegó la fotografía y los pintores figurativos debieron temblar y decir, nos vamos a quedar sin trabajo. Bueno, pues liberar a esos pintores de la obligación de retratar la realidad, porque ya lo hacía alguien más rápido y más económico que ellos, hizo que surgieran las vanguardias artísticas, y gracias a eso tenemos a los Picassos, a los Gauguin, a los... Claro, pues yo creo que nos enfrentamos creativamente a una revolución similar a esto, ¿no? Es decir, bueno, vamos a ver hasta dónde podemos llegar ahora con esto. Vamos a alcanzar cotas creativas, si sabemos hacerlo bien, que pueden ser mucho más altas que las de ahora, o distintas, ¿no? Pero creo que con el tiempo se regulará, ahora estamos en el pico, ¿no? Y tal, pero esto luego se regulará, se asimilará y estaremos haciendo cosas distintas, mejores, peores, no sé, distintas. ¿Habrá formación de IA en Fridables Campus? Sí. ¿Cuándo? No te lo puedo decir todavía. Adelanto, claro, en primicia. La tiene que haber. O sea, yo no concibo empezar a formar gente ahora, que es lo que hablábamos antes, formar gente ahora para trabajar mañana y que no empiecen a relacionarse con la IA desde el principio. Cuando lleguen al sector van a estar desactualizados. ¿Por qué nace, bueno, esto es para Darío más bien, ¿por qué nace Fridables Campus? Pues porque cuando llegué aquí en 2017 a Canarias, estuve pegándome con universidades y centros de formación para que hubiera formación. Sí que es verdad que creo que los 2-3 primeros años el Cabildo de Tenerife creó formación específica para animación, etcétera. No eran las horas necesarias para crear un animador, pero a partir de ahí conseguimos gente que, por ejemplo, funciona en Quality Check o en modelado, y luego algunos de ellos han pasado a ser animadores, pero tras esos 3 primeros años después vino la nada, y básicamente necesitamos gente en las Islas Canarias, también en el resto del mundo, ¿no? Pero en las Islas Canarias especialmente. Y no hay ningún centro que forme, ¿no? Hay escuelas de formación profesional, pero volvemos a lo mismo, ¿no? La preparación que vienen es muy generalista, que para estudios pequeñitos está bien, o sea, tienes a alguien que puede hacer diferentes labores, pero en estudios grandes como los que estamos en Tenerife y en Gran Canaria, necesitamos gente especializada. Y la única forma de tener gente especializada es que vengan de academias, ¿vale? ¿Cuál es la circunstancia? Se supone que en Canarias se estableció y tenemos el incentivo que tenemos para que la economía canaria mejore, para bajar los niveles de paro que hay allí, y al final nos encontramos con que la gente que sale de academias y tal, nos las traemos de Bélgica, de Italia, de Península, etcétera, etcétera, y de Canarias nada. Entonces, bueno, pues después de estar peleando ya un poquito a ver si había forma de que alguien hiciera algo en ese aspecto, y bueno, pues habrá que hacerlo aquí, y nos lanzamos a ello. O sea, pero fundamentalmente no para crear talento que después tengan que buscarse la vida, sino que inicialmente es un poco para las necesidades de la industria en Canarias. Hablamos con estudios para ver un poquito también acomodar necesidades e intentar que prácticamente la mayoría de los alumnos que están aquí en Canarias salgan ya con el trabajo casi debajo del brazo, aquellos que realmente tienen actitud y aptitud. Muy bien, y Natalie, cuéntame un poquito, porque claro, ella es recientemente directora del campus. ¿Con qué retos te has enfrentado a la hora de formación aquí en Canarias? Bueno, acabaría antes con la pregunta de a qué retos no te has enfrentado. También me pero no, es verdad que yo creo que un poco los retos pero en general, en toda España, incluso en todo el mundo, con el tema de la formación, uno de los retos más importantes, yo creo que ya los hemos cubierto un poco, que es la falta de profesorado. No es que falte profesorado, falta que ese profesorado esté disponible. Es decir, si están trabajando en la industria no pueden estar a la vez dando formación, o lo tienen que hacer en su tiempo libre, o tiene que ser gente que es muy vocacional. Tampoco puedes abusar de su tiempo, porque ya tienen un trabajo a jornada completa que es muy exigente y que ellos a su vez se siguen formando, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno de los retos. Y otro de los retos es precisamente por eso que, claro, esta formación a priori no es barata, es decir, la gente tiene la manía de comer a final de mes, quieren cobrar. Claro, hay gente que incluso come todos los días, entonces tiene que cobrar a final. Claro, esto hay que pagarlo y vale dinero, y si queremos una formación buena hay que traer a los mejores, y traer a los mejores requiere de una inversión, y claro, hasta ahora esa inversión se estaba haciendo mucho en las empresas a pulmón, que dedicaban parte de las horas de su propio personal a formar a gente nueva. Entonces, claro, esto canalizarlo todo hacia una escuela tiene mucho sentido,
Pero claro, a los alumnos hay que ayudarles, ¿vale? A mí me ha sorprendido mucho, por ejemplo, en el entorno canario, que nos faltan también estudiantes. ¿Porque no hay? No, porque no lo saben. Es que no lo saben, no es una industria No conocida. lo saben, y a mí me sorprende, y yo esto no me canso de repetirlo a todo el que me quiere escuchar, que nosotros, que además viajamos por mercados, festivales, demás, tú vas y cuando dices, te dicen, ¿de dónde vienes? De España. España, Canarias. Rápidamente asocian animación a Canarias, es algo que es ipso facto, y eso es un trabajo que se ha hecho, una labor divulgativa de las instituciones canarias que han traído, y las Film Commissions y demás, que han hecho una labor de divulgación de los incentivos fiscales que ha funcionado fenomenal, y a los hechos me remito, se han establecido aquí estudios, se ha traído inversión extranjera, y sin embargo aquí, la gente de aquí no lo sabe. No. Y entonces nos han pasado cosas curiosas de ir a un festival, en Lanzarote, en el Manga Fest, por ejemplo, y me acuerdo de este caso de un señor que me dijo, no, es que a mi hija le gusta mucho la animación y se quiere dedicar a ello. Digo, pues mire qué bien que esté aquí en Canarias. Dice, no, si ahora se va a Japón a estudiar, empieza en septiembre. Y dije, ¿cómo a Japón? Digo, bueno, pero igual, que yo que sé, que si se quiere estudiar a Japón, sí, que si le gusta que vaya a Japón, si no tenemos nada contra Japón, si hay sitio para todo. Y dice, no, y luego, claro, porque claro, como luego ya se quiere ir a Madrid a trabajar, pues ya no te digo, pero porque quiere irse a Madrid a trabajar o porque... Digo, ¿usted sabe que aquí hay 9 de los estudios más grandes de España están aquí en Canarias? Dice, no lo sabía. Digo, ¿sabe que vamos a montar una escuela en septiembre? Donde, claro, que si se quiere ir, que se vaya, pero que no se vayan porque no tienen otro remedio, ¿no? Y eso es una de las cosas que más me ha sorprendido desde que estoy aquí trabajando, a las que me he tenido que enfrentar. Es decir, es que la gente lo sabe, hay que hacer primero una labor de divulgación, de ir a los institutos, estamos yendo a institutos, estamos yendo a los eventos del sector o de sectores paralelos, hablando con muchas instituciones. Las instituciones, por otra parte, la verdad es que me ha sorprendido todo lo contrario, la voluntad que tienen, cómo se han acercado a la industria, cómo entienden lo que les estamos contando y la voluntad que tienen de hacer funcionar y de poner, en la medida en la que puedan, todo el contexto necesario para que esto prospere y que, es que digo, realmente habéis hecho un chalet de maravilla, ¿sabes? Tenemos la piscina, tal, no sé qué, pero es que los cimientos no están puestos y nos hacen falta los cimientos, y yo creo que lo han visto y la verdad estamos muy, muy contentos con las sinergias que se van creando con ellos, ¿no? Porque esto es algo que siempre digo, lidera 3Doubles porque somos lo que nos hemos atrevido con ello, pero que es para todo el sector. Alguien tenía que hacerlo. Alguien tenía que hacerlo, correcto. Y como no sabíamos que no se podía hacer, fuimos y lo hicimos, ¿no? Pero es verdad creo que se aburre a veces. Claro, no, pero que es algo que ya está, que ya se sabe, ya vamos hablando con otros estudios y demás, y las necesidades son las mismas, nos enfrentamos a los mismos pains, con lo cual queremos los mismos gains, y en eso estamos, ¿no? En construir ese contexto para que todos nos podamos beneficiar. La industria que está aquí asentada, la gente, en Canarias hay más del 21% de tasa de paro juvenil. Toda esa gente, pues no sé si todos les gustará el sector, pero estoy segura que si supieran que esta es una salida, seguramente en ese porcentaje de gente hay gente que se puede canalizar hacia este sector, que necesita de una formación específica, pero que luego se puede integrar como profesional. Es que además es un sector que además del artístico tiene también la otra parte, que es programación, tenemos administración, que es como producción, ¿no? Que es otra cosa que la gente no sabe, se dirá, claro, es que no sé dibujar. Bueno, es que a lo mejor no necesitas dibujar para trabajar en animación. Incluso puedes animar sin saber dibujar, que aquí Miguel Miranda nos daría una colleja porque dice, todos los animadores deberían saber dibujar, y estamos de acuerdo con él. Pero deber no significa que tenga. Exacto, que tenga que. No es requisito, es como lo de antes, no es requisito, pero es recomendable, porque ayuda a conocer anatomía, ¿vale? Pero sí que es verdad que luego hay un montón de departamentos que a la gente no les suenan. ¿Vienes de fotografía? Puedes dedicarte a animación, porque puedes estar en lighting, en compo, en look dev, no sé, eres peluquero, por ejemplo, te puedes reconvertir a peluquero digital, ¿no? Los groomers, ¿no? Que llaman. Hablando de peluquero, mi mujer estaba en la peluquería como hace 6 meses, una cosa así, y un amigo de la hija del hijo de la peluquera estaba allí con el ordenador, tranquilamente. De esto que pues al final terminas hablando un poco de eso. El chico estaba aprendiendo por su cuenta diseño gráfico y todo esto, y dijo, ¿y qué es lo que haces ahora? Bueno, pues trabajo de camarero, entonces quiero dejar esto de tal y dedicarme a otra cosa, entonces estoy aprendiendo por mi cuenta, diseño gráfico y tal. Ay, pero ¿tú sabes que hay estudios de animación aquí en la isla y tal? No tenía ni idea. Y cogió, lo invitó y lo trajo aquí. Le enseñó un poquito qué hace cada departamento y todo eso, y ahora es alguien que quiere hacer compositing y que quiere entrar en la industria. Pero es eso, la gente no lo sabe. El chico está de camarero y dice que yo quiero salir de esto, no quiero trabajar en hostelería ni nada por el estilo, pero sí que es verdad que no hemos difundido bien, tanto los estudios como instituciones, lo que realmente se está haciendo aquí en la isla, que es bastante potente, y como dice Natalie, es que a nivel mundial Canarias es muy conocido en la parte de animación.
Entonces es un hub mundialmente reconocido. Antes era, ahora Canadá de hecho está un poco de capa caída, pero era Canadá-Canarias, o sea, todo el tema de política de incentivos fiscales ha funcionado muy bien y se ha hecho una divulgación exterior brutal, un trabajazo. Nos falta ahora tener el mercado la interior. Claro. Falta la interior. Y sí que me gustaría saber un poco, bueno, en relación a esto, Freediving Campus surge de la necesidad de formación en las empresas, pero ¿surge también como cursos específicos o la idea es algo como más general, como lo que ofrecen las formaciones duales, etcétera, pero más aplicado a lo que sería, pues, ¿cómo se dice?, el programa, etcétera? O sea, ¿surge como algo más específico, más general? ¿Cuál es la idea de campus? Freediving Campus lo que pretende ser es una escuela, un campus de formación integral, es decir, y vamos a ofrecer cursos de todos los niveles y de todas las disciplinas, pero sí que es verdad que el hilo conductor del campus son los másters, porque es verdad que como mínimo un año de formación integral necesitas para salir preparado para trabajar. Era mi siguiente pregunta. Claro, entonces un poco se van a estructurar alrededor de los másters. Vamos, el despliegue de la escuela va a ir en 3 años, yo creo que ya podemos estar desplegados al 100%, y en este primer año el primer máster que vamos a ofrecer es el máster de animación 2D, 3D. Y diréis, ¿pero 2D o 3D? Y yo te diré, no, las dos. Por lo mismo que decía Miguel Miranda, porque hay que saber un poquito de todo. Quiero decir, luego la gente se podrá especializar en el itinerario de 2D o 3D según le interese, pero es importante que conozcan siempre un poco de lo demás, porque ayuda cuando tú como artista planteas un plano, planteas cómo vas a animar o planteas cómo vas a poner la cámara, tal, saber cómo se hace en una disciplina en la otra te va a dar ideas, te va a dar una mayor madurez como artista y como profesional para abordar tu trabajo, ¿no? Entonces sí que queremos una cosa. Miguel Miranda es el jefe, lo vengo nombrando todo el rato, aparte de un maravilloso director de animación, es nuestro jefe de estudios en el campus, ¿vale? Y luego tenemos nuestros jefes de departamento, pero él es el jefe de estudios, entonces junto conmigo trabajamos tanto la visión como la dirección de la escuela y con los socios también, ¿no? Y cuál va a ser el programa, ¿no? Y los dos en eso coincidíamos, que hace falta una formación inicial que sea conjunta y luego ya se va separando el itinerario, ¿no? Cuando ya nos ponemos más técnicos. Pero en ese hilo conductor o ese hilo vertebrador que va a ser el máster, luego también se va a desgajar en cursos de especialización. Va a haber desde cursos trimestrales donde tú, por ejemplo, puedas especializarte en grooming, ¿sabes? Y de pronto hagas un curso intensivo de una disciplina particular y muy especializada, como puede ser rigging, grooming. Que creo que no hay ninguna formación de grooming en España. Claro, bueno, pues, igual, pero que yo conozca al menos. Claro, es que hace falta, igual no se ofrece porque... O sea, hay cursos como privados, a lo mejor, de gente que hace Patreons y cosas así, pero lo que es como un curso intensivo de grooming. Pero es verdad que a lo mejor, primero, hay una parte de difusión que la gente igual no sabe que eso es un tipo de curso que se puede hacer o un tipo de trabajo que se puede desarrollar, que yo creo que vamos siempre un poco a morir a lo mismo, y luego habrá escuelas, supongo, a las que no les será rentable montar un curso de grooming de tal, porque cuántos groomers puedes querer, ¿no? Entonces, pero claro, aquí es distinto. Primero, pues hace mucha falta, hay muchos estudios, y luego para nosotros esa formación específica está integrada dentro de un programa más general, entonces luego la podemos desgajar y darla también o abrirla a más gente que quiera especializarse en eso, ¿no? Y luego también va a haber monográficos, porque hacen falta monográficos. De pronto gente que ha aprendido con Blender y a lo mejor ya tienen bastante aptitud o talento, como lo quieras llamar, pero necesitan el cambio al software o necesitan actualizarse en el software, o a lo mejor este artista tan maravilloso que tenía, si hubiéramos tenido en ese momento unos cursos de Toon Boom, pues, o unos cursos de Wacom y tal, pues igual se hubiera podido reciclar. Hay gente que se puede reciclar desde otras enseñanzas, gente que se puede reciclar desde otros trabajos y gente que se puede querer reciclar desde otros departamentos. De pronto, oye, mira, yo hago lighting, pero ahora quiero saltar a compo. La compo que sé es muy básica, pues me voy a hacer un curso intensivo de compo y de pronto todos los skills que yo ya tengo como profesional los complemento con la apertura de esa nueva disciplina, que ya me puedo presentar como profesional bien formado en este campo para dar el salto a otro departamento, ¿no? O sea, yo creo que queremos abordar todo este rango de formación. Y también habría cursos quizás para gente que pues me he hecho un curso, etcétera, y quiero subir mi nivel, ¿no? Claro. Por ejemplo, soy lighter junior, pero yo pues quiero seguir formándome y seguir creciendo. O sea, la idea también es hacer cursos para profesionales o solamente para... No solo para profesionales, sino también para empresas. Es decir, ya hemos hecho alguno, de hecho, hemos hecho algún curso específico para una empresa porque nos ha acercado a alguien y dice, oye, mira, necesito formar a mi equipo en Flow, ex Shotgrid, ex Shotgun, ex... No, pues, o sea, claro, ha cambiado tantas veces de nombre, bueno, ahora Flow, ¿no? Pues bueno, se diseña para las necesidades de esa empresa ese curso y se da ad hoc a esa empresa, ¿no? Y cursos profesionalizantes, tanto lo que te decía, de gente que viene de otros sectores, como tú muy bien has descrito, también de gente junior que dice, oye, quiero acelerar un poquito mi currículum, mi carrera dentro del estudio, ¿no? Pues sé que si me formo un poquito más, dentro de tal, van a abrir plazas o recruitment para una serie de puestos, pues escucha, si me formo ya llego con toda esa información. Muy bien.
Me voy a meter en otro marrón. Animadores sabemos que hay un montón. ¿Qué perfiles creéis vosotros que demanda más formación a día de hoy, ¿no? Grooming, por ejemplo, a mí me cuesta muchísimo. ¿Que demanda más formación o que demanda...? Que demandan más los estudios y que no hay formación, mejor dicho. Grooming es que es como el caso que más obvio tengo, ¿no? Pero... Sí. Bueno, pero riggers también. Riggers también faltan muchísimos. Look Dev también es algo que es... lo que sí es cierto, modeladores no. Lo digo porque mucha gente quiere modelado, pero modelado es lo que, digamos, de lo que más hay y posiblemente de lo que más puede haber más gente en paro, en el caso ese. Animadores al final que se siguen necesitando, con lo cual es algo que no para, pero sí, yo creo que cualquier disciplina, quitando quizá la parte de modelado. Hay una cuestión que también es importante y ahí, digamos, si tuviéramos que decir, vale, en cuáles realmente falta mucha gente, estaríamos hablando Grooming, Look Dev y Pipeline. Esas tres, yo creo que esas tres son las fundamentales y sobre las que más demanda hay y poca oferta, ¿no? En este caso. Que es lo que hablabas antes, cuando tú ponías el ejemplo de estos departamentos que a priori uno cuando va a trabajar en animación se cree que es, pues la gente de Pipeline viene desde informática, astrofísica y nosotros, ¿no? Quiero decir, estuvo Walo en el podcast pasado. Claro, ya. o sea, que el acceso desde donde puedes venir a ese tipo de departamentos es muy variado, es muy variado. Yo siempre digo que es que la gente no se imagina desde la cantidad de sitios que puedes venir, y yo añadiría un perfil, porque sí que es verdad que al final es uno de los perfiles que parece que tenemos menos en cuenta y los acaban formando las empresas el 100%, son los perfiles de producción. Sí, totalmente. Perfiles de producción, hacen falta perfiles de producción con la formación que hecha. Ahí es más difícil porque la formación que deben de tener es un poquito de generalista, sin necesidad de llegar a ser artista ni nada. Y aparte de gestión de proyectos. Claro. Y la gestión de proyectos, salvo que vengas de la industria de IT, como vengo yo, por ejemplo, o de alguna otra industria así, un poquito, es complicado. Gente de arquitectura y tal, es complicado que tengan gestión de proyectos. Tienes que hacerte un curso especializado de eso. Nosotros en los cursos que ofreceremos de producción enseñaremos Flow, pero hay un millón de herramientas más, pero al menos sí que es verdad que los skills de gestión de proyecto, es decir, de entender los procesos, saber alinear los procesos, ponerles un timing, hacer un seguimiento, tiene toda una serie de skills que se aprenden y se practican y tal, independientemente del software, ¿no? El caso que se utiliza el estándar de la industria es el estándar, ¿no? Pero es verdad que no hay mucha formación fuera de esta industria donde te especialices solamente en gestión de proyectos. En esta industria nada, y de hecho, y además hay una cosa que también quiero romper la lanza en favor de España, no es una cuestión única y exclusivamente de España. O sea, yo he ido a Inglaterra a ayudar a la gente a saber cómo planificar una producción y les he sacado de 3 meses de retraso y este tipo de cosas. Es decir, que es una cuestión generalizada dentro de la industria, no solo a nivel de España. No, es que en España siempre vamos así de chapuceros, tal. No es cierto. No, al contrario. En la parte de gestión de proyectos, la industria está a un nivel muy bajo, en general. La mayoría de los estudios con los que trabajamos tenemos que enseñarles cómo trabajamos nosotros para que vean que están haciendo las cosas de manera incorrecta. Y a ver qué opinas tú de esto, pero yo creo que mucho viene, porque esta industria es todavía joven, pero mucha de esta industria ha surgido de hubs de artistas, es decir, 4 artistas que se han conocido, han montado un grupo, han hecho una microempresa y tal. Entonces ya como que desde el principio los cimientos de estas empresas no están bien puestos porque, claro, se juntan gente que son el mismo perfil y no son conscientes que hacen falta perfiles que son imprescindibles dentro del equipo que hagan otras cosas que tú o no sabes hacer o no te interesa hacer, ¿no? Y en algún caso al que ponen de producción es al menos talentoso de los artistas. al que peor dibuja, ¿no? Claro, por un lado puede que ni le interese ni esté a gusto con ello y por otro lado no tiene ningún conocimiento de lo que, o sea, va un poco a matacaballo y viendo cómo puede hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que hay ahí una cosa muy endogámica, ¿no? De decir, de cómo se han generado las empresas que han ido surgiendo y luego, bueno, pues qué empresas prosperan y crecen, las que luego, pues bueno, saben formar sus equipos con la diversidad de perfiles que realmente se necesita. Pero eso es algo que la empresa va madurando, cada vez hay más empresas establecidas que tienen ya sistemas, cada uno el suyo, pero hasta ahora yo creo que hay mucha microempresa también, que sigue funcionando así, de gente que sale a la industria y dice, pues yo quiero hacer mi cortometraje. Yo siempre les digo, pues ánimo, pero no se te olvide meter a uno de producción, ¿sabes? Porque si no lo vas a acabar. Va a estar 8 años y estrenarás tu cortometraje cuando ya tus hijos estén en la universidad. Pero bueno, y está bien que se enfrenten a ello, ¿no? Y es su primer intento. Hombre, no es que les
no es que les recomiendo el fracaso, pero que de los errores se aprende un montón, Es ¿sabes? Es una pelea constante. Exacto, o sea, pero está bien. ¿La parte de prácticas en la formación la consideráis una parte esencial o creéis que es algo que se puede ir adquiriendo? Bueno, evidentemente se puede ir adquiriendo, ¿no? Pero el periodo de prácticas a lo que me refiero, ¿es esencial o...? Yo creo que depende de dónde vengas. Por ejemplo, si vienes de formación pública, es fundamental y necesaria. Si vienes de academias privadas, depende de la academia. O sea, hay gente que sale de academia privada bien preparada y incluso dentro de la misma academia, gente de un departamento que sale bien preparada, porque dependes al final del profesor que te toca, y gente que sale regular, con lo cual necesita unas prácticas en ese aspecto, ¿no? Y voy a decir, o sea, voy a poner un ejemplo porque esa es la parte buena. O sea, aquí, y además justo hablé ayer con ellos, cada vez que nos manda el Colegio La Salle una persona de Lighting, sabemos que va a funcionar desde el primer día. Y es una cuestión, no sé de otros departamentos, pero de Lighting sé que funcionan desde el primer día. Y nos pasa también con otras academias, Animon con animación, es gente que sale muy bien preparada. Depende un poquito de cada perfil y eso, ¿no? Estás haciendo publicidad de otras academias. No, bueno, pues es igual que digo, pues Lightbox también, ¿eh? O sea, que es una cuestión que, repito, que no es que todos los de una academia salgan mal o todos salgan bien, sino que dicen, pues mira, de Lightbox vamos a escoger este tipo de perfil porque sabemos que salen bien formados. Sí. De Animun de La Salle es decir, que es una cuestión que hay que reconocer el mérito que tiene cada uno, ¿no? En ese aspecto. Yo creo también que yo creo que sí son fundamentales, pero además por varias cosas, porque esas prácticas que normalmente se establecen, que son de un par de meses, creo, máximo de cuando vienen de este tipo de formaciones, ¿no? Son imprescindibles porque al final tienen que integrarse en un equipo y tú, por más que sepas los skills, hasta que no llegas a un estudio, no conoces la vida interior del estudio. Es aquello de cada maestrico su librico, ¿sabes? O sea, es decir, tú llegas y aunque lo básico es lo mismo en todas partes, pues hay una serie de protocolos diferentes, pues todo, ni que sea por esto, ya es necesario para empezar a rodar dentro de un estudio, porque esa es otra de las cosas que yo creo que la formación que nosotros vamos a dar en el campus será diferencial un poco por eso, porque yo sí o sí quiero incluir en todos los cursos de suficiente duración formación para el empleo, algo de producción ejecutiva y algo de formación sobre los estudios. Es decir, tú tienes que conocer la industria en la que estás ingresando, tienes que saber cuando nosotros te decimos tienes este tiempo para hacer este trabajo y tal, qué implica que tú no cumplas eso. Es decir, esto es una cadena que va desde cuando empiezas a financiar la película y haces un presupuesto y tal, cuánto dinero consigues para hacerlo y cuánto dinero tienes para hacerlo. No es que de pronto llegue alguien y diga, pues lo tienes que hacer en 5 horas porque sí o sí, todo tiene un porqué. Creo que si conocen, tienen un poco lo que hablábamos antes del contexto, ¿no? Tienen un poco el contexto general. O sea, no van a salir productores ejecutivos de esas formaciones, ¿no? Pero decir, ostras, que sepas que cuando tú fallas eres parte de esta cadena y esta cadena tiene muchos eslabones, pero la cadena se empieza a gestar aquí. 3 años antes de que tú empieces a trabajar y acaba 2 años después de que tú acabes con tu trabajo. Y todos estos procesos son parte de ese presupuesto, ¿no? Y que entiendan un poco eso y luego que entiendan lo que es una estructura en un estudio, lo que son las dependencias, lo que son los equipos por dentro, cómo se forman, que es un project manager, quién es tu coordinador de producción y tu project manager, porque aquí tienes que atender. Yo, de hecho, quiero incluir, que tú que eres especialista en recursos humanos me lo vas a agradecer muchísimo, al final de los cursos quiero incluir un par de clases de y así se lee una nómina. Uy, me encantaría. ¿Ves? ¿A qué te ha gustado la idea? Me ha encantado. Claro, pero porque es una cuestión de formación personal. A mí me ha venido, es una anécdota. Claro, que es que hay gente que no sabe. Me ha venido una persona que empieza el día 5 a trabajar y llega a final de mes y me dice, oye, ¿por qué no he cobrado el mes entero? Esto no es lo que pactamos. Ah, Y digo, claro, es que empezaste el 5. Digo, próximo mes cobrarás el mes entero, ¿no? Pero me parece estúpido, ¿no? Pero me ha pasado. Damos Sí, por pasa asumidas muchísimo. cosas Claro. que nosotros son normales, sabemos pero y que la no gente es no, verdad. que O ¿Cuánta- el IRPF Claro, también. ¿cuánta Oye, gente ¿qué no? me has salido a pagar? Digo, claro, tú te has puesto el IRPF bien. Yo Claro. te retengo lo que le corresponde a la empresa, pero Claro. lo que tú hayas cobrado el anterior en otra empresa, yo no lo sé. Claro, pues todo esto yo creo que nos haremos un favor como industria si la gente viene ya con esto sabido de casa, pero creo que es una cuestión de formación personal, de que uno se tiene que enterar, pero muchas veces uno empieza a trabajar y se mete en la vorágine de formarse para lo específico tal, entrar, y nos olvidamos que viven en un contexto, tienen que conocer la industria, tienen que conocer qué es lo que estamos haciendo, cómo lo hacemos. Y yo aquí quería ¿Y cómo le comentar afecta? un tema adicional a lo que acabas de comentar. El tema de las prácticas, becarios y todo esto, cuando se dice, no, es que las empresas ¿cómo es? Se lucran, ¿no? Se lucran porque tienen a gente sin cobrar. Bueno, ahora ya Y digo, tienen a igual. gente sin cobrar Sí, sí. y por tanto se están aprovechando eso. Directamente el alumno o el becario no está cobrando, pero la empresa está asumiendo unos costes
de supervisor, etcétera, que Sí. tienen que estar enseñando a esa persona, y porque no son productivos inicialmente, evidentemente, y son unos costes que sí que estamos asumiendo, que forman parte de eso, ¿vale? Por lo tanto, bueno, pues esta controversia de, bueno, es que se explota. Luego también es cierto que hay empresas que se aprovechan de esto y que tienen 100 becarios y de los 100 becarios contratan a 3 y se aprovechan para sacar trabajo, digamos, gratis a costa de un supervisor al que lo machacan y lo queman, ¿vale? Pero no es lo habitual. Hay otras empresas que contratan al 90, al 95% de la gente, y al que no contrata es porque realmente pues no vale para esta industria, para ningún trabajo posiblemente. Está lloviendo y no viene. Exacto. Por ejemplo, pasado, ¿eh? por ejemplo. Sí. Entonces, por eso digo que Muy eso de, importante eso. bueno, es que ahora ya obligan lo que tú quieras, pero yo no sé si incluso eso es contraproducente, porque si yo como empresa voy a tener un chico en prácticas que además le tengo que pagar, prefiero contratar a un junior que sé que me va a ser efectivo desde el primer día, ¿no? Un junior con experiencia, prefiero contratarlo y me dejo de prácticas, de pagar a alguien, además de consumir tiempo de mi supervisor, de algún senior o algún lead que tenga que estar pendiente de él. Totalmente de acuerdo. Es que yo no sé en otras industrias, porque habrá industrias para todo, no es lo mismo, yo qué sé, no lo sé, no quiero compararnos con nadie, ¿no? Pero no es lo mismo un tipo de trabajos que otro. Un tipo de trabajo como el que estamos hablando, tan especializado, con tanta necesidad de formación y demás, no es sostenible para una empresa tener a una troupe de 20 becarios pensando que te van a sacar trabajo adelante. Lo que son es un quebradero de cabeza. Es que ni queremos tenerlos. Claro, es que es un quebradero de cabeza. Con 3 o 4 ya es suficiente. Atender a un becario cuesta, como decía Darío, muchísimo tiempo de supervisión, de project manager y tal, de ver qué le asigno, qué le doy a hacer que no impacte luego negativamente en la producción porque tenga que haber alguien corrigiendo su trabajo, porque tal. Entonces el coste de licencias que tenemos que asumir para eso, o sea, que todo eso es un dinero que la empresa ya invierte, entonces no es sostenible. Y no es que no sean productivos como becarios, que muchos juniors no son productivos hasta que no llevan un año de rodaje ya, hasta que no han pasado 12 estaciones. Digo, hasta que no has vivido unas navidades, unas pascuas y un verano, no eres todavía, no puedes decir que estás todavía, porque cuesta tiempo adaptarse y cada proyecto es diferente y lleva un tiempo de adaptación, y ahí es cuando vas cogiendo esa experiencia, ¿no? De tener esa cintura de adaptarte a las cosas. Hasta que eso no lo pasas, productivo no. No, y es una manera también de entrar al mundillo. Nosotros tenemos aquí ejemplos de becarios que han venido de formación pública, precisamente que a día de hoy son supervisores y que se han formado con nosotros y, claro, oye, muy orgulloso de tenerlos, ¿no? Al final también es una manera de entrar en el mundillo y demostrar lo que tú dices, la actitud y la aptitud, ¿no? Que lo puedes ir cogiendo. Yo creo que becarios que no hayamos contratado, 3 de todos los que hemos tenido, y a lo mejor estoy exagerando, ¿eh? Sí, puede ser que haya sido o porque justo en ese momento cuadraba que no había proyecto que puede pasar, o por actitud directamente. Sí. O sea, no es... Si no, lo más normal es que se queden, porque es que el que esfuerzo que queremos, inviertes, o sea, no... en formarlo, no quieres que luego Por eso digo que no son gratis, y ya que tienes ese esfuerzo a nivel tanto humano como tecnológico, totalmente, perderlo es un drama. Sí. Vale, y otra cosa, vamos a otro ejemplo, ¿no? Yo soy un becario, acabo de terminar mi formación en 3D y quiero meterme en la industria. Además de hacer mi portfolio, ¿qué me recomendaríais? LinkedIn, ¿puedo ir a eventos? ¿Creéis que los eventos sirven para algo? ¿Que no? ¿Invierto todo el dinero que supone la entrada a un evento, el viaje, etcétera? ¿No merece la pena? No sé, ¿cómo podría yo entrar a la industria? Yo no sé cómo lo ves tú, yo creo que lo de los eventos es una cosa súper necesaria. Esta industria, yo creo que muchas, pero esta especialmente trabaja mucho de boca a oreja. Es decir, nosotros, la gente sobre todo que se dedica a contratar personal y demás, está todo el tiempo en LinkedIn buscando, en las páginas especialistas de foros creativos y todo este tipo de historias, y luego en los eventos reclutando. Es que hay sesiones de reclutamiento en los propios eventos. Pero si no, muchas veces tiras de, oye, a alguien del equipo, no encuentro perfil de animadores senior, ¿sabes? Mira, tengo un colega que justo trabajé con él en no sé qué producción y sé que termina en un mes no sé dónde. Claro, porque muchas veces al trabajar por proyectos, muchas veces entre proyecto y proyecto saltas de un estudio a otro y tal, ¿no? Y sabes que alguien que, por lo que tú decías, en ese momento se acaba ese departamento, no hay tanta demanda, le surge otra cosa, se va a otro y luego vuelve. Eso es muy habitual, ¿no? Entonces la gente se conoce, y ese networking que haces tanto en los eventos como dentro de los propios entornos de trabajo hace que una gente se recomiende a otra. Entonces, claro, el tema de ir a los eventos y empezar a conocer a tus futuros compañeros es fundamental, porque te los vas a encontrar tarde o temprano, da igual donde vivas, porque a lo mejor tú estás trabajando desde Bilbao y estás trabajando con nosotros aquí en Tenerife, y luego un compañero de Madrid que está teletrabajando desde ahí te recomienda y entras en una producción de Galicia,
y así puedes tirarte toda tu vida sin parar. Entonces es muy importante ir creando ya esos vínculos, no solamente con las empresas que estamos allí presentes, sino con tus propios compañeros, que luego el día de mañana son los que se van a acordar de ti y te van a ir recomendando. En alguna ocasión me he encontrado con chavales que están terminando en la universidad o formación profesional y que como hicieron hace, no sé, el año pasado yo creo, en la Universidad de La Laguna un evento que se llama Ponos y que es un evento donde pues van los chavales que están terminando y tal y pues nos invitaron a empresas y eso y en realidad es para tomar unas cañas, unos refrescos y tal y no te presentan a nadie, o sea, tú estás ahí y los chavales, el que quiere se acerca y el que no, no. Es decir, que el que es tímido lo pasa fatal. Básicamente no se presenta a nadie, por lo tanto no eso. Pero es una forma y algunos se quedaban así mirando, como de que me conocía. Yo no hacía nada. Soy un poco perro en ciertos aspectos, ¿no? Pero... Y entonces ya se animaban, se acercaban y oye, mira, tal, es que tú eres Darío, ¿no? Y yo, sí, claro, porque es que yo paso muchas veces por delante de la oficina, pero me da, digo, ¿pasa? Si es que es la forma en la que es más fácil que puedas entrar en la industria, porque tú mandas el currículum y tal, bueno, ahí queda en una pila tal. Ahora tú llegas un día, pasas, y a lo mejor pasas un día a las 11 de la mañana y no te podemos atender porque estamos con alguna historia o algo y tal, pero igual te atendemos, conoces a la gente de recursos humanos, conoces a la gente del departamento donde tal, empiezas a tener ya un poco de conocimiento de esta gente, vamos a decir un poquito no amigos, pero bueno, ya por lo menos les suena. Y el día que surge la oportunidad, oye, pues vino un chaval aquí, ¿qué tal? Yo creo que deben de perder el miedo también a visitar los estudios. Claro. Un ejemplo que pongo es, por ejemplo, yo estuve en un recruitment hace poco y conocí una chica que, bueno, estaba estudiando, vino conmigo a hacer la sesión de recruitment y demás, me dice, no, es que yo soy de Tenerife, me queda un añito para terminar, estaba estudiando Bellas Artes en la Universidad de La Laguna, pero me gusta un montón el 3D, me quiero enfocar en esto. Digo, ¿eres de Tenerife? Y me dice, sí, digo, vete al estudio. Concretamos una visita, le dije, mira, esto es un estudio. Le enseñé todos los departamentos, le dije, mira, así funciona. La chica quedó tan encantada que me dijo, oye, pues me quiero seguir especializando en esto, me gustaría hacer las prácticas con ustedes. Digo, es que al final el mundillo artístico tiene muchas personas muy extrovertidas, pero otras muy introvertidas, ¿no? Sí. Pero si no te lanzas a, oye, mira, perdona, tienes un momento... Yo, vamos, a mí en los recruitment, fuera de los recruitment que ya he acabado, se me han acercado porque a lo mejor no he podido entrar al evento y yo encantada me he sentado con ellos, venga chicos, tal. Y yo creo que por norma general en el sector, no es por nada, pero somos muy majos. O sea, somos súper majos. Sí. En general. No solo majos, somos también listos y guapos, pero eso la gente no lo sabe hasta que nos acerca a nosotros. Es un sector que se presta, que somos informales muchas veces. Yo siempre le digo, pero incluso entre las empresas y demás, siempre hay alguna manzana podrida. Chicos, esto no va a poder evitar, pero que la gente somos tan necesarios, o sea, somos tan conscientes de la necesidad que tenemos de colaborar entre unos y es un sistema tan colaborativo de coproducciones, de tal, el trabajo en equipo, que yo creo que está como en el ADN, ¿no? de la animación, el ser muy cercanos, ayudarnos, escucharnos, claro, ven, pasa un día, te enseño. Creo que sí, somos majos. Concluyamos que somos majos. 100%. En general sí. De hecho voy a hacer un llamamiento al núcleo duro de Tenerife, que llevamos más de un año sin tomarnos unas cañas, a ver si empezamos ya a darle. A ver si ven el podcast. A ver si lo ven y se sienten por aludidos. Que llevamos ahí un año Ilka y yo intentando a ver si quedamos y nada, no hay forma. Pues, a ver, un poquito para finalizar, yo diría, ¿cuáles son los siguientes cursos que se podrán ver en campus para ir haciendo un adelanto? ¿Y qué perfiles necesitarías? Por ejemplo, pues en animación estaría guay que las skills que tuvieses, pues que sepas dibujar de base, ¿no? No sé si por ahí podemos... Nosotros el siguiente curso que vamos a empezar ya, o sea, nosotros el máster, el primer máster que vamos a sacar arrancará a mediados de octubre, o sea, seguramente empezará el mismo 15, creo que es lunes, pero bueno, vamos a abrir matriculación ya en breve, pero antes tenemos unos cursos que estamos haciendo monográficos de 15 días que están haciendo con OFSCAC, que son para animación básica y animación intermedia. Por ejemplo, para estos cursos que son muy iniciales y muy cortitos, muy monográficos, no necesitamos que tengan ningún tipo de skill previo, o sea, sobre todo para el básico. El curso básico lo tienen que tomar como un primer acercamiento al mundo de la animación, es decir, yo quiero ser animador en un futuro, vale, voy a que me presente en el entorno, me presente en los básicos, que me presente en el software y voy a hacer mis primeras cosas muy básicas para ver si en realidad esto me gusta o no, y en el intermedio ya aprenden un poquito más, les metemos incluso un poquito de rig que les da como algunos, ¿sabes? Pero que es importante que controlen en el intermedio. Pero bueno, esto de alguna manera son como una especie de
cursos teaser, tráiler, ¿sabes? De lo que va a ser luego los cursos que sí que sacaremos ya específicos y especializados en la escuela, que serán de más larga duración, ¿vale? Pero bueno, está bien si quieren tener por lo menos una cata de lo que es, que estén atentos a las redes sociales, porque en breve vamos a sacar ya la matriculación para septiembre y octubre, que son los 2 primeros cursos, y a partir de noviembre de estos habrá muchos más pequeñitos, y los vamos a utilizar un poquito como eso, como una forma de acercarte al sector. Habrá de lighting, habrá de compo, queremos sacar alguno de UFX, queremos sacar alguno de producción, pequeñitos, que tienen que tener claro que es importante hacerlos, que es una base para arrancar, pero que todavía no les van a capacitar para trabajar. En un curso de 15 días ya me gustaría a mí, pero no es así. Entonces, pero sí que les va a dar un poco acceso a decir, vale, ahora ya sé lo que me interesa, voy a ver campus que tiene ofertado y ya sé que si me hago esta formación de 3 meses, más esta de aquí, que es una cosa muy interesante que estamos trabajando ahora con esta institución que todavía no puedo nombrar porque es secreto, pero en breve se sabrá. Que es que haya itinerarios que sean configurables, es decir, que tú al final, si sumas tantos créditos de este trimestral más tantos créditos de ese, y al final con la suma de todos sumas el máster, tengas el título del máster, no solo los títulos de las formaciones intermedias. Entonces es una cosa muy interesante. Cuando ya lancemos el campus, espero que hagamos otro podcast especializado donde responderemos y ese sí lo haremos en directo. Te vas a comprometer, ya le voy a arrancar yo el compromiso. Te vas a comprometer conmigo exacto, vamos a traer exalumnos que han estado ya en cursos con nosotros. Algunos de los profes nos traemos a Miguel Miranda, que ya que le hemos hecho la star del podcast, ya a todo el mundo necesita saber ya quién es Miguel Miranda, y responderemos a todas las preguntas que la gente tenga sobre el campus. Haremos una presentación y que la gente consulte, porque claro, hay cosas muy interesantes. Es decir, tú a lo mejor no puedes hacerte todo el máster de una, lo ideal es que lo hagas, pero a lo mejor puedes hacerte este año un trimestre, el año que viene otro. Cada uno de esos cursos ya te da un título de extensión universitaria, pero cuando sumas suficientes puedes tener el título de máster oficial, ¿no? Entonces estamos pensando en muchas cosas muy interesantes. También estabas comentando lo de los cursos monodosis y demás. Eso, bueno, es una colaboración monográficos. Monodosis el igual. Frenador, por ejemplo. El frenador, más ampolla para la cara. Te iba a preguntar, los que son en colaboración con la SCA que estabas nombrando, esos cursos, pues, ¿cuánto sería el coste más o menos? No, es una cosa muy importante y es una muy buena pregunta, porque esos cursos vienen financiados por fondos europeos y entonces para los alumnos son gratuitos. Por tanto, es una muy buena puerta de entrada, es decir, no les va a costar más que su tiempo, ¿sabes? Dedicarse a saber si eso es lo que quieren hacer en un futuro. Ellos, por ejemplo, para matricularse en esos cursos tienen que estar atentos a las redes sociales, daremos ahí el link de matrícula, y lo único que pagan es como una reserva de 50 euros que al final se les devuelve al final del curso. Entonces el resto del curso es gratuito. Van a tener acceso a nuestros profesores, que son profesionales en activo, que han diseñado los programas educativos, porque son programas que hemos diseñado ya de base nosotros. Es decir, la SCAC ofrecía una serie de cursos en su catálogo, ofrecía los de animación, pero aún nunca los había puesto en marcha, por tanto no había todavía programa, y los hemos diseñado nosotros en base a nuestros profesores profesionales del sector. Entonces son muy chulos. Los que ya los han cursado, porque hemos hecho ahora unos en junio y julio, han salido muy contentos. Muchos de ellos ya tienen claro que quieren seguir, y algunos están viendo a ver cuándo ofrecemos los siguientes para matricularse, pero claro, siendo gratuitos es una oportunidad de oro para que la gente arranque por ahí y luego decida, vale, pues quiero llevar mi carrera por aquí o por allí. Ya entonces nos especializamos y ya veremos cómo hacemos todo eso, ¿no? Pero es una oportunidad que lo que te decía antes, nos cuesta a veces encontrar alumnos que yo creo que porque no ven este podcast, sí, y porque no estamos divulgando bien toda esta historia, pero por favor, si nos escuchan, que se matriculen ya, es que es gratuito. Es que precisamente en Canarias, lo que estaba diciendo antes Darío, ¿no? El sector turístico siempre ha sido un poco lo que ha de comer a Canarias. Y claro, está cambiando toda esta tendencia, pero necesitamos esa labor más de divulgación. Hay una cosa que es muy importante que creo que la gente que nos escucha tiene que saber, que es que el campus es una iniciativa de 3Doubles aquí en Tenerife, y los cursos de SCAC son cursos presenciales, son para gente de aquí. Pero la escuela es una escuela online. La escuela va a estar abierta a todo el mundo, incluso a todo el universo. Si hay gente de Marte que se quiere matricular, les vamos a aceptar. Lo digo porque es muy interesante saber esto, que bueno, hay muchas ofertas de muchas escuelas en España, pero creemos que una escuela aquí en las islas tiene todavía más sentido que sea online, aunque sí que haremos muchas iniciativas presenciales y vamos a preparar local y todo lo demás para recibir no solo cursos SCAC, sino otros que también serán presenciales, pero es importante porque la gente de cualquiera de las islas puede matricularse y hacer su formación desde su casa, no hace falta que se desplace para hacerlo, lo cual también creemos que, teniendo el ecosistema que tenemos de un territorio disgregado, es importante
importante, ¿no? Para que la gente tenga toda la misma posibilidad de formarse y acabar trabajando para nosotros, que hay una cosa que no hemos comentado bastante, que es el tema del trabajo remoto, que es algo que también existe. Luego, si unes la formación online y el trabajo remoto, pues oye, si quieres emigrar, emigras, pero si no quieres, en realidad no lo necesitas. Bueno, el trabajo en remoto cada vez... Ya sabemos lo que opinamos del trabajo en remoto, porque yo sí he visto los episodios de podcast anteriores. No, pero que en verdad que cada vez... Fue bastante suave. Claro, no, pero es verdad, estoy de acuerdo con que el trabajo en remoto, y me lo hemos comentado más de una vez, sobre todo en un trabajo creativo, no es lo ideal, porque hay mucha de la creatividad que fluye de manera orgánica. Las empresas van cortando... Claro, pero sí que es verdad que, ostras, hay territorios donde de pronto no puedes, o sea, tienes que salir de allí, pues a lo mejor con esa gente sí que se puede tener ese tipo de... O se puede crear un estudio remoto, es decir, una satélite del estudio, ni confirmamos ni desmentimos que pueda ser algo que tengamos en mente. Ni confirmamos ni desmentimos. Vaya, primicia, ¿sabes? eso no lo sé ni yo. Pero no, que son cosas que se van valorando, pero por el ecosistema de las Islas Canarias, ¿no? Es decir, ¿quién te dice a ti que no hay de pronto en La Gomera 15 personas súper talentosas que quisieran trabajar aquí, pero que a lo mejor no pueden venir? Pues bueno, primero que se formen online y luego ya vamos viendo. No tengo ningún gomero, ¿eh? Eso hay que solucionar eso. Pues en eso estamos. En eso estamos. Cabrón, Palmeros tengo un par de ellos, pero gomeros me faltan. Yo creo que es importante que todos los estudios de animación no estén única y exclusivamente en las islas capitalinas. Si hay que hacer algo, hay que buscar una opción para que podamos descentralizar un poquito, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos pensando en cosillas. Pues 100%, porque en las Islas Menores sí que hay muchísima gente que tienen que venirse siempre a Tenerife o Gran Canaria para estudiar, es un impacto económico en las familias, con todo lo que implica. Y formación, escuelas de formación en Islas Menores creo que hay muy poquitas, y casi todas son privadas y complicado acceder. Entonces, pues incentivar todo lo que sea en las islas siempre está bien. Muy bien, pues con esto finalizamos este episodio, espero que os guste y nos vemos en el siguiente.